Aquí te revelo 5 métodos empleados por inversores exitosos durante las guerras mundiales. Y lo mejor de todo es que estos métodos te van a ser de suma utilidad para conocer una mejor toma de decisiones financieras. Los activos que aquí te traigo, estimado amigo, van del más sencillo y obvio al más complejo. Por lo tanto, no dejes de ver este video hasta el final. No te vas a arrepentir de conocer los secretos de los expertos para sobrevivir financieramente a la Tercera Guerra Mundial. Conoce rendimientos de empresas, títulos, bienes, acciones, minerales, expuestos de tal manera que cuentas al final con 5 herramientas y criterio para seguir el mismo camino en la preservación de tu riqueza. Y comencemos con el primero, pero antes suscríbete para que el sistema te avise justo cuando actualizamos esta comunidad. Número 1. Invertir en oro. Y ya sé lo que estás pensando, que todo el mundo te dice lo mismo, que pensar en oro y crisis es un lugar trillado, que todo el mundo te dice que el oro mantiene o incrementa su valor en tiempos de guerra, igualmente que el oro y la inflación implican lugares opuestos en una crisis económica y que en este sentido el oro mantiene su valor y que incluso lo incrementa, que el oro te salva de la devaluación de las monedas y también que se afirma que el oro es un refugio seguro y que es escaso y duradero y altamente aceptado. Pero lo que nadie te dice y nadie te cuenta es el cómo. Durante la Primera Guerra Mundial es importante que sepas que el precio del oro subió un 22% solo en los Estados Unidos y que en cambio en Inglaterra logró llegar a la meta de rendir un 46% en el mismo movimiento bélico, lo cual implica un rendimiento envidiable que no se logra en tiempos de paz ni con el Standard & Poor's 500. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial por su parte, el precio del oro se mantuvo estable en Estados Unidos, pero subió un 71% en Gran Bretaña y un envidiable 131% en Francia. Algunos inversores que apostaron por el oro en su momento en esta Segunda Guerra Mundial fueron JP Morgan, Ernest Oppenheimer y Yamatsi Tata. Y si JP Morgan hoy es uno de los grandes compradores de oro, por algo ha de ser. No solo compra oro, JP Morgan también compra plata y yo pienso que es darle una oportunidad al oro si es que ellos se las están dando, de tal manera que ocupe un buen lugar dentro de tu cartera, si bien es cierto no el 100%, pero sí que tu cartera esté adaptada a las condiciones de la economía actual. Número 2. Invertir en acciones de empresas bélicas. Cuando hablamos del negocio de la guerra, hablamos del gasto que implica invertir en una guerra y no solo ello, sino también el ganarla. La producción, la creación, la investigación y desarrollo de armas significa un escalón terrible e igualmente inmoral que sube generalmente la humanidad cuando decide cruzar el umbral de la paz y atreverse a llevar a la mesa el conflicto. Las empresas que proveen de armas y otros bienes y servicios para la guerra generan y resuelven la demanda de los bienes que estas empresas producen y también generan beneficios durante los conflictos bélicos. Si bien es verdad que es cierto que esto que te estoy diciendo parece inmoral, cuestionable e inhumano, lo cierto es que reflexionar en torno a este sector implica realmente analizar a profundidad lo que significa tener este tipo de empresas funcionales en estos movimientos bélicos. Y te voy a contar que de la BBC, en su momento, Mark Harrison, profesor de historia, dijo en una conferencia, él reconocía, en razón de las clases de historia, que las empresas en su momento, las empresas de armamentos, se beneficiaron de estos conflictos y lo hacen de forma desmedida, lo cual disminuye con todo la brecha salarial de personas que en estos movimientos se encuentran en plena hambre. Y estas mismas empresas son las que en los movimientos de guerra mejoran la vida de sus obreros, que de otra forma hubieran sufrido gravemente los efectos de la guerra. La guerra es una forma más de hacer política, no voy a entrar en relación a ese fondo, sin embargo, queda como reflexión esta frase
mencionada por Mark Harrison. El caso es que las empresas bélicas ofrecen altos rendimientos y ganancias de capital. Las acciones de las empresas bélicas protegen el patrimonio de los inversores en las épocas de los movimientos bélicos. Y los rendimientos son aprovechados por la industria militar, por los gobiernos, por el gasto público en materia de defensa. Y de hecho, durante la Primera Guerra Mundial, las acciones de empresas como DuPont, como Bethlehem Steel, Remington Arms y Vickers se dispararon. Y en ese sentido, respecto a esas empresas, The New York Times indicó que la empresa de municiones de la DuPont aumentó sus ganancias un 375%, solo entre 1914 y 1918. Y por lo que refiere a la Segunda Guerra Mundial, las acciones de empresas como Boeing, Lockheed, General Motors y General Electric también se revalorizaron. Y en este sentido, el historiador Paul Kennedy indica que las empresas estadounidenses fueron las más beneficiadas, las que producían el material bélico y obtuvieron un margen de beneficio promedio de 10% solo entre 1942 y 1945. Y entre los inversores que se beneficiaron de estas inversiones encontramos a personajes como Bernard Baruch, como Lord Beaverbrook y Axel Werner Green. Número 3. Invertir en bonos de guerra. Los bonos de guerra son deuda emitida por los gobiernos con el propósito de financiar la guerra. Lo importante, con el propósito de que se mantengan, es que esos gobiernos ganen esa guerra. Los bonos de guerra ofrecen una tasa de interés atractiva en una época en que la industria se detiene en general por completo y constituyen también una garantía de pago al finalizar esa guerra, como ya te decía, condicionado al hecho de que la guerra se haya ganado. Los bonos de guerra tienen un componente patriótico y moral, ya que los inversores contribuyen a las causas de su país. Los bonos de guerra protegieron el patrimonio de los inversores, que confiaron en la capacidad de pago y la solvencia de los gobiernos emisores para después del movimiento bélico. Durante la Primera Guerra Mundial, los bonos de guerra se emitieron en varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bonos de guerra también se emitieron en muchos países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Japón. Algunos inversores que compraron bonos de guerra fueron Andrew Mellon Neufeld y también el emperador Hirohito de Japón. Los bonos de guerra más populares fueron los de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que recaudaron más de 185,000 millones de dólares de aquel entonces, entre 1941 y 1945. Los bonos de guerra con mejor rendimiento fueron los de la Gran Bretaña, que pagaron un interés del 3% anual durante los 12 años, que incluyó la guerra y el momento posterior. Otra opción es invertir en bienes raíces, pero es bien importante que conozcas cuáles son los detalles que se deben de considerar durante las guerras al momento de ingresar a esta inversión. Y hablemos de ello, pero no sin antes pedirte que por favor te suscribas si es que esta información te está aportando algo, te está enriqueciendo. Regálame tu suscripción, ya que es la misma que a mí me ayuda a seguir haciendo estos videos. Y como te mencionaba, los bienes raíces conservan o aumentan su valor en tiempos de guerra, especialmente si son propiedades en zonas seguras, en zonas estratégicas, o con potencial de cultivo, o con potencial de desarrollo. Los bienes raíces generan ingresos por alquiler o venta o explotación de negocios y sirven como garantía en la guerra para obtener créditos, ya que las pocas empresas que sean funcionales le va a interesar tanto a la banca como al gobierno que sigan trabajando. Los bienes raíces durante los momentos de guerra protegieron el patrimonio de los inversores que diversificaron su cartera y se anticiparon a los cambios demográficos, es decir, que se posicionaron en buenos bienes raíces antes de que alguna guerra comenzara. Y
por supuesto, esto propició que se aprovecharan esos bienes raíces con fines urbanísticos, económicos, de producción, antes y después de las guerras. Durante la Primera Guerra Mundial, el mercado inmobiliario se mantuvo estable en los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero cayó en Francia y Alemania. Y si analizamos cómo es que ocurrieron los hechos bélicos, por supuesto que solo con darnos cuenta el tipo de deterioro que sufrió cada país, podemos encontrar una explicación del por qué. Por otra parte, durante la Segunda Guerra Mundial, el mercado inmobiliario se recuperó en los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero de nueva cuenta se deterioró en Francia y Alemania. Algunos inversores que invirtieron en bienes raíces fueron William Randolph Hearst, Lord Astor y Marcel Dassault. Te recuerdo que en Telegram tenemos nuestra comunidad en la que abordamos temas financieros y nos mantenemos atentos al devenir del mercado. Por favor, suscríbete a Financial Alchemy con el propósito de que formes parte de esta comunidad vibrante. Encuéntranos en Telegram como Entornos Financieros y pasemos a la siguiente forma de inversión que han encontrado los estrategas financieros en tiempos de guerra, y esto implica invertir directamente en sectores de la innovación. La innovación, créeme, estimado amigo, en tiempos de guerra es clave para el progreso y desarrollo económico, especialmente en los tiempos de guerra cuando surgen nuevas necesidades, demandas y oportunidades. Luego entonces se trata de tener ojo de halcón con el propósito de estar ahí como inversor y apostar por la innovación y obtener las ventajas competitivas que generan este tipo de eventos, ya que se crean nuevos mercados, nuevas oportunidades, se generan nuevos nichos de valor añadido y pues es indiscutible que bajo toda esta serie de circunstancias la innovación pues protege el patrimonio de los inversores que invierten en los sectores emergentes y sobre todo con alto potencial de crecimiento y rentabilidad. Durante la Primera Guerra Mundial se produjeron avances en campos como la aviación, la química, la medicina y la comunicación. En cambio, durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron avances en campos como la electrónica, la informática, la energía y la biología. Luego, tú ya puedes, en razón de los distintos avances tecnológicos que son obvios en razón del proceso histórico, deducir cuáles tendrían que ser, por lo tanto, los sectores en materia de innovación de los que tienes que estar tú al pendiente en caso de que se llegara a suscitar, ojalá no, pero en caso de que se llegara a suscitar uno de estos tipos de movimientos bélicos. Y hablemos ahora de las empresas de innovación que crecieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la primera de ellas y la más notable en el periodo histórico, yéndonos en orden, es Marconi. Marconi es una empresa italiana, o fue una empresa italiana, fundada por el inventor Guglielmo Marconi, que fue pionera en la comunicación transatlántica y la radio. Durante la Primera Guerra Mundial tuvo su escena principal y en esa época Marconi desarrolló sistemas de transmisión inalámbrica de voz que fueron usados por los ejércitos aliados. También durante la Segunda Guerra Mundial Marconi se asoció con otras compañías como Cable and Wireless, que proveía servicios de telecomunicaciones a nivel global. Según la BBC, la capitalización bursátil de Marconi pasó de 3 millones de libras en 1914 a 22 millones en 1919, que fue la época en la que ocurrió este movimiento bélico. La siguiente empresa de la cual vale la pena que también tomemos nota es la DuPont, que vuelve a aparecer en esta lista. Esta empresa estadounidense, fundada por la familia DuPont, se dedicaba originalmente a la producción de aspectos afines, es decir, de pólvora y explosivos. Durante la Primera Guerra Mundial, DuPont se convirtió en el principal proveedor de municiones de Estados Unidos y sus aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, amplió su producción a otros productos químicos como el nylon, el plástico y el caucho sintético. También participó en el proyecto Manhattan, que desarrolló nada más y nada menos que la bomba atómica. Según The New York Times, las ganancias de DuPont se multiplicaron por 5 entre 1914 y 1918. Y cuando se trata de empresas es bien importante saber que la nacionalidad no es óbice, y en ese sentido en la lista aparece Siemens.
Esta empresa alemana fue fundada por la familia Siemens y se especializaba en la ingeniería eléctrica y la electrónica. Durante la Primera Guerra Mundial, fabricó equipos de comunicación, iluminación, transporte y armamento para el ejército alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial se expandió a otros campos como la informática, la energía y la biología. También se benefició del trabajo forzado de los prisioneros de los campos de concentración en Alemania. Según la UNCTAD de la ONU, la inversión directa de Siemens en el extranjero pasó de 200 millones de marcos en 1939 a 2.800 millones de marcos en 1944. Luego, como tú puedes ver, podemos observar que los inversores que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial se adaptaron, supieron adaptarse con información, con conocimiento al entorno cambiante y desafiante, y también encontraron oportunidades y estrategias para conservar su riqueza, incluso también la forma de obtener beneficios. Algunos de los métodos que utilizaron fueron invertir en oro, en acciones, en empresas bélicas, en bonos de guerra, en bienes raíces y en innovación. Estos métodos les permitieron proteger y aumentar su patrimonio e influir en el curso de la historia. Suscríbete.